Ya. El interés de enseñar arquitectura fue un poco coincidencia. Yo estudié en Suiza, en una escuela bastante tradicional de arquitectura, se podría decir. Y en esa formación tú eras como un arquitecto y ser arquitecto tenías que construir. Si no construías no eras como arquitecto. Entonces me fue la idea de Suiza de poder construir y ahí validarme como arquitecto. Y por esos rebotes llegué a participar del proyecto de formación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca. Y fue un desafío gigante porque, de nuevo, tampoco me sentía tan un arquitecto puro y duro porque no había tenido toda esta oportunidad de haber, entre que salí y empecé en ese proyecto académico, tener construcciones de arquitectura todavía. Entonces fui como un estudiante al mismo tiempo que estaba como profesor. Y fue una bonita formación y fue también una introducción a la enseñanza de arquitectura en Chile. Entonces ahí pude conocer la Católica del Paraíso, por ejemplo, etc. Entonces es loco porque estudio en Suiza, vengo a Chile, empiezo en esta formación de arquitectura y me devuelvo eventualmente a Europa y hago mi posgrado en Holanda, en el Berlage Institute. Y ahí, otra coincidencia, se forma este grupo Super Suaca, que es como un grupo de discusión que llevamos desde el 2001, no sé, pues llevaremos unos 15, 16 años de trabajo activo, de discutir temas de arquitectura, generalmente vinculados con esta tensión entre Latinoamérica y lo que creíamos que era como parte de Occidente, pero en realidad los occidentales o los países desarrollados no nos ven como parte de ello. Entonces, ¿cómo se refleja eso en una buena discusión con temas urbanos y temas de arquitectura y ese tipo de debates, que es bien rico? Y después de esto está en la instancia que por un lado en la escuela de Talca se hacen los primeros trabajos como de, por un lado, titulación, pero también de taller de obra, que se llama, que la escuela hacía como una especie de taller vertical, iba a algún poblado o alguna, como, no sé, pues, espacio o instancia específica y se trabajaba directamente con los estudiantes elaborando in situ estas pequeñas construcciones que podían hacer un aporte justamente a ese lugar en específico y las personas que vivían ahí en un debate más amplio del Valle Central. Y por otro lado, también en Super Sudaca teníamos estas primeras experiencias de lo que se llamaba arquitectura directa. En Perú eran casos muy emblemáticos los que hicieron mis amigos ahí, Manuel de Rivero, que hizo uno de los proyectos más llamativos, que a través de unos carteles había una especie de baño público gigante en un mercado informal en Lima, que nadie lo podía resolver, y la municipalidad, pito no sé, de policía y todo eso no lograba nada. Y pusieron entonces estos estudiantes, estudiaron, era un curso de urbanismo, ¿qué es lo que, si la gente no respetaba a la policía, qué respetaba? Entonces salieron dos temas, y como muy peruano salió como un tema que es formal, que es Jesucristo, y por otro lado Sarita Colonia, que es una santa no canonizada, entonces como una santa informal. Y pusieron unos carteles como una especie de stencil a Lobansky ahí de estos personajes, sin decir no orinar, sino ponían, te estoy mirando, no lo hagas. Y eso tuvo un efecto en el espacio cotidiano que hizo que la gente dejó de hacer eso y lo recuperó. Y eso nos impactó. Entonces esas dos instancias nos mostraron el potencial que tenía el hecho de estar, por un lado, supuestamente enseñando solamente arquitectura, pero al mismo tiempo, una vez más, practicando la arquitectura. Entonces ahí se establece esta primera tesis que está cada vez más complejo practicar la arquitectura a nivel de cómo se nos forma antes como privado. Porque todo lo que es privado y cada vez más privado está cooptado por intereses que son de mercado, de acumulación de capital, etc. Y ahí los arquitectos generalmente pierden. Y hubo una época que se supone que podíamos surfear la ola de esto y poder introducir una agenda de arquitectura ahí. Pero eso está casi puesto en crisis porque no hemos visto mucho como resultados positivos después de como, no sé, una década de intentos de ese tipo de cosas. Creo que es un momento especial, pero creo que hay una tendencia a cambiar un paradigma en la formación de arquitectos, pero que tiene que ver directamente como también con los propios arquitectos, con la propia disciplina. Entonces, en mi caso estoy muy como curioso con eso y además con un tema más multidisciplinar también. Y, por ejemplo, ahora estoy metido en un doctorado en geografía y he aprendido mucho con los geógrafos. Los geógrafos tienen menos prejuicios como de poder sobre el espacio que los arquitectos. No tienen que proponer, entonces tienen una manera analítica mucho más aguda y certera, a mi juicio, de lo que es las condiciones espaciales
que los arquitectos que eventualmente todavía tienen ese como vínculo con responder al mandante o al encargo, todo eso, al poder finalmente. Entonces no pueden criticarlo. Entonces ellos manejan ya una teoría que la urbanización es planetaria, que viene de Lefebvre, van a ser otros personajes. Y eso me ha sido como muy, más que como una novedad, ha sido como en realidad un marco que me ha permitido entender una serie de preguntas que a través de la arquitectura no tenían respuesta. Que era ¿por qué la ciudad se produce así? Pues yo no entiendo. Si supuestamente los arquitectos podríamos hacer algo mejor. Y gracias a los geógrafos lo entiendo, porque el sentido no es producir una buena ciudad ni que tenga buenos habitantes. El sentido de la ciudad es producir dinero a un grupo acotado. Entonces, ¿qué hacemos los arquitectos respecto a eso? Es una súper buena pregunta. ¿Y cómo formamos arquitectos en ese contexto? También nos pareció una buena pregunta. Entonces, por un lado, cómo el taller de arquitectura responde a cierto contexto social, ¿cierto? Y cómo al mismo tiempo de repente se aísla por un tema disciplinar. Discutíamos con otro profesor de acá, que es Dani Lobo, que estudió en la Bauhaus, pero trabajó un tema más como de tecnología digital, BIM en la Bauhaus, pero debatíamos más el sentido de por qué surgió la Bauhaus y cuál era el objetivo de la Bauhaus. Y la Bauhaus tenía eso, tenía un tema de una respuesta social, en la cual se quería enseñar arquitectura a una serie de personas que no se les podía enseñar arquitectura, y para eso se necesitaba un lenguaje distinto y se necesitaba un propósito distinto. Y ahí se crea estas ideas de arte integral, y hay hasta obras de teatro, ¿cierto? Y todo este otro vocabulario que venía del tema artesanal, por cierto, a todo este como desarrollo. Y obviamente, acuérdate que en la Bauhaus se quería producir vivienda obrera. Entonces, por solo dar un ejemplo, entonces, me imagino que esa tensión siempre ha existido, y lo que planteaba un poco antes responde un poco a esa tensión. Es decir, en este taller de arquitectura, ¿cuál es el propósito del taller de arquitectura? ¿Para quién estamos trabajando? ¿Cuáles son los pilares, digamos, los fundamentos, o la discusión, o el estado del arte en que estamos los arquitectos para cómo generar y reproducir este taller? Yo no sé si el taller como forma sea el debate, o el tema de fondo que sea el espacio. Ahora, yo creo que sí el tema de fondo del espacio, pero quizá el espacio arquitectónico, no se ha hablado, que tiene ese como ese espacio aislado que solamente los arquitectos entienden. Claro, eso está en crisis, y probablemente el espacio filosófico también puede estar en crisis, porque eso lo entienden solamente los filósofos, y así nos vamos con todas las disciplinas que de alguna u otra manera se interesan por el espacio. Los físicos ven una cuestión vacía con unos cuerpos que se mueven, no tengo idea. Entonces, dentro justamente de las como posibilidades que se me dieron al tener como, no sé, un interés un poco más multidisciplinar, supuestamente ya estamos en la era de la postdisciplina, donde tú no vas solamente a guiar tu vida bajo la mirada de una sola disciplina, sino vas a tener que interactuar con otras miradas disciplinares. Y ahí yo me declaro como muy afín a esta tesis lefebvriana de la producción del espacio, que ninguna disciplina debiera llevarse a su cancha exclusivamente el espacio como tal, porque el espacio lo producimos todos. Todos los seres humanos intuitivamente producimos espacio. Y la manipulación de esa producción de espacio social es la que nos genera las instancias críticas que tenemos. Entonces, si el espacio está cooptado por el mercado, y los que más producen espacio son en función justamente de esta acumulación de capital, pucha, tenemos que revisar ese asunto. ¿Y con quién lo revisamos? Entonces, las teorías aisladas no bastan. Entonces, necesitamos como escuchar otros sentidos de debate y abordar como abiertamente esas situaciones. Y una de las teorías que me gusta también del mismo Lefebvre es que la práctica del espacio como tal, como ciudadano, o como incluso, como decía Andy Merrifield, como amateur, porque pone en crisis a los profesionales como están pagados por un, no sé, por un político, por un banco que pagó al político, etcétera. Al final no son críticos, sino tratan de todo lo contrario, como de mantenerse en un margen. La posibilidad del amateurismo, entre comillas, de lo cotidiano de practicar y representar el espacio, te permite ser más crítico, de hablar de las cosas que te están pasando hacia el poder y no al revés, no del poder hacia ti imponértelo. Ese objetivo que quizás se asumió en el taller originalmente, de preguntarnos cuáles son los propósitos espaciales, cuáles son los aportes que hacemos como arquitectos a la sociedad civil, se retoman y tienen distintas salidas. Entonces, yo francamente no me perdería en un debate interno de taller o no taller, o de ese tipo de cosas, porque la verdad que sería no estarse encerrándose sobre sí mismo, y como conversábamos un poco en Super Suaca, es como que los arquitectos nos pasaba que lavamos tanto la ropa sucia en casa que después salimos pilucho a la calle.
Entonces, no sabemos qué decir. Todo arquitecto por su formación tiene una inquietud efectivamente sobre los temas que estábamos conversando antes. Y no es el problema de los arquitectos. El problema es en el contexto que están insertos los arquitectos y cómo pueden interactuar en ese contexto que están insertos y que efectivamente tengan la capacidad de elegir mejor sus herramientas o redefinir las herramientas. La casa en la playa es una herramienta, quizás la intervención comunitaria podría ser una herramienta de distinta índole. Entonces, yo creo que un debate más fino por no tener como ideas preconcebidas de lo que tiene que ser es importante. Y otro debate fino es el tema de la como elitización de la arquitectura. O sea, que lo que tú mencionabas, el circuito de revista y todo eso, no está mal publicar arquitectura y que se difunda, y etcétera. Pero cuando empezamos como a hacer este circuito de bienales, museos de arte contemporáneo, y que tomamos, no sé, un barrio o un fenómeno urbano donde, no sé, la prostituta se vive metida en un edificio que era originalmente edificio moderno, que se transformó después en como, qué sé yo, barrio vertical, y nos como nos sobrecogemos de cómo pasa eso en ese espacio también como de una supuesta ligazón arquitectónica, y agarramos ese fenómeno y lo metemos en un museo, lo metemos en una bienal y lo dibujamos con corte, con axonométrica, de todas las cuestiones, y hoy nos maravillamos, qué interesante cómo este arquitecto salió de su frontera y empezó eso, pero nos estamos mostrando y como mirando el ombligo nuevamente, nos volvemos insensibles al fenómeno. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué eventualmente hay un fenómeno de prostitución? ¿Por qué? Etcétera. Y después, y sin caer como en temas como morales, así como, qué mala prostitución. No, eventualmente es otro tema social que viene arraigado a todos estos asuntos que producen esta condición que finalmente, de nuevo, como Lefebvre dice, producen espacio. Entonces, es un debate mucho más amplio que solamente fascinarse por la pobreza, meterla en un museo, tratar de como, no sé, incluso como estetizarla, y hasta ahí nomás llegamos. Entonces, ¿cuál es el output de eso y el aporte de la sociedad civil como supuestamente el arquitecto? Cero casi, o 0,1. Los arquitectos se dieron cuenta de algo y se lo mostraron a alguien que es también una élite. Entonces, eso es crítico, encuentro yo. Eso es un tema que tenemos que revisar. No es fácil, es una pregunta que tampoco... Y no se trata de andar disparando como tú eres crítico, tú no eres crítico, o tú... No, se trata como de una discusión más amplia. Y por eso estoy como fascinado con el tema de intervención comunitaria, porque creo que ahí no estamos trabajando para el museo ni para no sé, pues circuitos de bienales, ni para nada de eso, sino estamos efectivamente produciendo posibilidades de arquitectura directamente con una discusión y un diálogo que viene de esa instancia común que tenemos entre productores de espacio, que sería en este caso comunidades que justamente tienen una serie de prerrogativas sobre su producción espacial. Entonces no es asistencia y tampoco es como una especie de caridad, y tampoco es someterlos al mercado, tampoco es hacerles vivienda prometiéndole cosas y al final queda donde mismo, ¿me entiendes? Y donde hay una vivienda y tenéis como el derecho a la ciudad, como lo conversamos con Daniel Santana, un geógrafo. No se trata de tener equidistancia a todos los servicios, al supermercado, al hospital, a todo eso. Se trata de tener la posibilidad de usar justamente la ciudad para como medio de expresión, para posibilitarte a ti como persona y como conjunto de personas. Entonces no tiene sentido que el rico y el pobre estén al lado y que tengan supuestamente el mismo supermercado. No se trata de eso. No es una cosa que es cuantitativa. Entonces, meramente. Entonces yo creo que ese debate es el que me parece fascinante, y con este grupo de personas acá estamos motivados en tomarlo, y tomarlo a través de la educación. Una vez más, es a través de formar arquitectos que practicamos arquitectura. Entonces, quizá la academia sirva efectivamente para practicar críticamente la arquitectura. Entonces, en lugares difíciles y complejos, a través de este equipo de entre estudiantes y docentes, podamos ir e intervenir en esos lugares. Y eso es lo último que estoy trabajando acá con varios otros profesores, entre ellos, como lo conversábamos con gente del Grupo Toma, donde empezamos a colaborar además de forma multidisciplinar con otras carreras, que en este caso sería Ciencia de la Salud y Ciencias Sociales, que tienen un programa de observatorio de comunidades acá en la Universidad de las Américas. Y como ellos ya tienen un diagnóstico
y ya tienen una red no sería de contactos, como de comunicación directa con el barrio, con los líderes del barrio, podemos llegar a hacer un trabajo un poco más consistente que los esfuerzos aislados que hacíamos antes, yendo ya sea a un taller vertical o solamente un titulante en alguna parte precisa, que terminaba de repente en un fetichismo más formal y más concreto. Acá es más complejo y se abordan temas metropolitanos, de los barrios periféricos segregados de la ciudad, temas que era muy difícil abordarlos en la otra metodología de enseñanza. Entonces, ahora sí podemos abordar esos asuntos, es totalmente experimental y estamos recién viendo los primeros resultados de eso ahora. Para poder como asimilar efectivamente el desafío que mencionábamos de intervención comunitaria a la estructura de taller, hubo que justamente ajustarse. Entonces en este caso nos dimos cuenta que el taller como anual de título era insuficiente. Entonces partimos con lo que es un taller de seminario, que es la parte de diagnóstico comunitario. Ahí cuando vamos a la comunidad y empezamos a levantar historias de la comunidad y llevarlas a temáticas socioespaciales con ellos. Entonces con ellos mismos elaboramos este diagnóstico. Entonces no se trata de decir qué quieren, entonces porque ahí va a ser como, de nuevo, una especie como de protocolo. Entonces, necesitamos árboles, ya aquí tienen árboles. No. O sea, veamos de qué se trata esto, cuáles han sido las historias. En la segunda instancia, efectivamente, ya cuando se detectaron ciertas como situaciones socioespaciales, ahí pasamos a unas propuestas. Pero dentro de esa propuesta tiene que haber una gestión que va con la comunidad. O sea, el realizar esta intervención espacial, esta arquitectura, viene de la mano con que la comunidad que trabaje en conjunto con eso. Eso es algo que también, no sé, tampoco es tan nuevo, es una prerrogativa que también Santiago Cirugía la tiene. O sea, si él no trabaja con las personas y lo ayudan a hacer sus obras, él se va. Y entonces nosotros estamos como tratando de entender eso como dentro de la formación de arquitecto y también teorizarlo un poco también. Y por último está la parte de ejecución de la obra, pero que no tiene solamente la ejecución y sacar la foto e irse, sino tiene que ver con la implementación. Entonces tener un momento en el cual se empieza a utilizar este espacio y a ver qué pasa, qué cosa funcionó bien, qué cosa no funcionó, etc. Y quién lo adopta y cuánto va a seguir. Al punto crítico que eventualmente con otra generación podríamos volver a revisarlo y demoler esa cosa y hacerla de nuevo o agregarle algo más, etc. Entonces esa es como la instancia en la cual 3 semestres dentro de la idea de taller, en realidad empezamos poco a poco a salir de los 4 muros de la academia. Empezamos con esta parte más de diagnóstico y un marco crítico y después nos vamos cada vez más trabajando en el mismo espacio que estamos interviniendo y lo que se ve ahí es un fenómeno bien atractivo pedagógicamente, que el estudiante que parte muy guiado por el profesor plantea las temáticas, eventualmente hasta las lecturas que tiene que haber, después son los estudiantes que son los expertos del proceso que se está realizando hacia el resto de la comunidad como académica en este caso. Son ellos que son los que saben más del barrio, más que el profesor, porque estuvieron metidos ahí. Generalmente las temáticas son, por ejemplo, temas de basura en el barrio, temas de los niños, cómo viven en el barrio, temas de la muerte en el barrio, los ritos de la muerte en un barrio, temas de inclusión en el barrio, por ejemplo, generacional, entre adultos mayores, niños, y también tenemos situaciones como de segregación en el sentido que los espacios públicos se privatizan. Entonces, esas son las temáticas que aparecieron en esta primera interacción con el barrio. Y imagínate las temáticas que son temáticas transversales, pero nacen no de una serie de prejuicios o temas, sino como Entonces, ¿qué resultados eventualmente como proyectivos tenemos desde ahí? Son, por ejemplo, uno de nuestros estudiantes está proponiendo un velatorio móvil. Para no tener que velar a las personas en edificios donde no caben los ataúdes, y eso hace sentir a las personas que están en una situación poco digna, que realmente tocan como el fondo como de pobreza por no poder velar a las personas porque el ataúd lo tiene que sacar por la ventana, propone algo que sería como impensable desde un punto de vista quizás de un taller cerrado, que es un velatorio móvil. Yo cuando lo escuché dije, nadie lo va a querer. Y la comunidad reaccionó muy bien, en una primera instancia.
Porque decían, uff, es que lo que necesitamos. Pero después cuando llegó a plantearlo directo a la comunidad, por un tema como de proceso de diseño, quedó como una especie de casucha dos aguas y la gente dijo, ¿una media agua? Ah, no queríamos una media agua. No, jamás. Entonces asociaron como la idea de la media agua como un tema casi como clásico de qué los significados y significantes, ese como tema casi filosófico de arquitectura, pero ahí en vivo tuvo el chico ese problema, tuvo que decir, tengo que cambiar esto. Entonces, eventualmente una forma que se desprendía de la idea de media agua era más atractiva finalmente y más eficiente a la respuesta de lo que el barrio está como esperando y la recepción que iba a tener. Entonces ahora está trabajando con otra forma para poder justamente romper ese estigma formal de la media agua, que te da toda una serie de otras lecturas. Entonces, la recepción con la comunidad no es solamente en una instancia y tampoco no es como justamente lineal, es un ir y venir, estamos trabajando juntos. Entonces la recepción tiene que ser, tiene que haber una reciprocidad en ese sentido, de la redundancia, porque ellos nos tienen que plantear los temas, y de repente nos volvemos todos uno. Dejar esa idea del otro, el cliente, el programa, los pobladores, todas esas categorías que finalmente te disocian de que supuestamente tú también eres un ser humano como cualquier otro y también eres un productor de espacio y trabajas en eso. Si tú eres el experto, si eres arquitecto de eso. Entonces no verlos como situación ajena, entonces empezar a armar ese vínculo al mismo tiempo que tú eres el experto y deberías saber guiar también este proceso. Colaborativo, pero guiarlo. Entonces eso es súper bueno porque nos pone en crisis a todos. Es curiosamente en una primera instancia ha sido una resistencia total. Eso nos llama mucho la atención. Los estudiantes quieren ser arquitectos y el arquitecto hace edificios, ojalá casas, ojalá con presupuesto. Entonces lo que hacemos nosotros no es arquitectura. Entonces ha estado re bueno, ha sido también lo mismo, ha sido como un debate más amplio y lo que he encontrado como fascinante y lo que más me ha dado como, no sé, especie como satisfacciones personales, pero también como docente, es cuando llega un momento en que esos mismos estudiantes que resistían son los mismos que están convenciendo a otras generaciones de estudiantes de hacer estos temas. Y de pasada son los que te están enseñando de nuevo, como te decía antes, a ti, como profesor.